Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy estamos nuevamente con ustedes en otro capítulo de Saboreando Yucatán. Otro jueves. Hoy es 24 de noviembre del 2022. Aquí vamos a checar. Sí, día 24 de noviembre del 2022, Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Y yo creo que sería una muy buena costumbre que nosotros también tuviéramos un día de acción de gracias, porque pues lo merecemos también. Pero como va a parecer que copiamos, mejor ahí la dejamos. Nosotros tenemos los pibes. Nosotros los pibes, que les damos gracias a la vida. También, y como siempre, el licenciado Miguel Fernández Montilla. Hola, Miguel, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Listo para platicar otro día? Otro jueves. Programa más. Bueno, muy bien. En el staff tenemos a Cintia Buenfil Palomo. Cintia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Ahí está Cintia con sus efusivas palabras de siempre, muy rebombantes las palabras. Tenemos hoy un programa muy bueno porque sobre todo es muy interesante. Les vamos a pedir, por favor, si tenemos buen audio, si tenemos buena imagen, buena transmisión, no lo hagan llegar. Ya saben que siempre este tipo de comentarios nos favorecen mucho y nos apoyan para darles a ustedes cada vez una mejor transmisión. Así que ahí están los comentarios, váyanse conectando. Y en lo que se van conectando, la gente que platica siempre con nosotros, fíjate que hemos tenido muy buen alcance en varios lados, sobre todo en YouTube. Bueno. Sí, ahí nos van conociendo. Mucho gusto. Y eso es bueno, porque estos programas culturales donde aprendemos no son siempre programas pues muy vistos, ¿no? Porque claro, pues ya ves que no son... Como que hay mucha gente. Hay gente que le gusta, ¿verdad? Que sí, nada más bastante. es darlo a conocer y que la gente comparta. Así que les pedimos que compartan para que la gente nos conozca y vea todos estos datos que nos presenta aquí el licenciado Miguel Fernández Montilla, siempre muy interesantes, con toda esta sapiencia que tiene de la historia. Entonces, le voy a pedir a mi staff si puede checarme si estamos bien en audio. Todo bien. Me hicieron un dedito ahí que todo estaba muy bien. Un like. Quiere decir que todo está muy bien. Todo está bien, así es. Todo está muy bien. Miguel, antes de empezar con el tema, que por cierto, ¿cómo se llama el tema el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana en Yucatán. ¿Qué pasó en la Revolución Mexicana? ¿Qué estaba pasando aquí en Yucatán? Exactamente. Que creo que no se vivió igual, ¿verdad? No, pero pues precisamente lo interesante del programa, o sea, cómo se vivió, o sea, las repercusiones al final de cuentas tuvo las mismas que a nivel nacional, pero pues vaya, se vivió de una forma especial en Yucatán. No hubo los enfrentamientos armados que hubo en el centro, en el norte del país, pero hubo algo de actividad política y bélica durante esa época. Y además, pues vamos a hablar también de la primera chispa armada de la Revolución Mexicana, la cual no ha sido reconocida a nivel nacional. Pues ahí está, quédense con nosotros, no se vaya, vamos a estar en este tema. Nuestro staff, no sé, tenemos algún comentario, todavía no estás viendo ahí. Bueno, muy bien, ahorita continuamos, pero ningún comentario de mala señal. Hasta ahorita no. Todo bien. Tengo aquí algunos. Rocky XLDF, buenas noches a todos en el staff. Muchas gracias, Rocky, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Mariana, ¿qué nos dice? Buenas noches a todos, aquí esperándoles como cada jueves. Muchas gracias, corazón. Ya sabes. Castellanos, buenas noches. Aquí, hola, doctor. Como todos los jueves, muchas gracias, doctor. Oye, nos ha mandado. Por cierto, sí. Una aclaración del programa anterior que el doctor amablemente nos hizo la misma, ¿no? Que estuvimos hablando de la Casa del Gato, y yo en todo el momento mencioné que era doña Faustina Arrigonada. Ajá. Y no era Faustina, como bien nos aclaró el doctor. Era doña Fausta. Doña Fausta. Yo estuve faustineando todo el programa. Ahí está. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias al doctor por la aclaración. Enrique, siempre está muy pendiente el doctor Enrique Castellanos, por cierto, uno de los patrocinadores.
Ya sabes, la mejor odontología que hay en Calquiní, la odontología que te mereces, ahí está el doctor Enrique Castellanos con yo creo que es lo mejor que hay por allá por Calquiní, así que vale la pena a todos los que estén allá. Vayan a ver, que vayan a ver para que tengan unas fiestas patrias, unas fiestas navideñas fantásticas. Para que puedan morder bien el pavo. Para que puedan morder el pavo. Así no, es. no dejen el pavo, no vuelvan pavo de lote, ustedes allá tus dientes. Ándale. Y ahí está la cosa. Bueno, ahí está. Bueno, punto de quiebre. Vámonos al punto de quiebre del día de hoy. ¿Y cuál crees que va a ser el punto de quiebre? ¿Qué ha habido esta semana? Esta semana ha habido el mundial, por supuesto que ha habido el mundial, y casi siempre el punto de quiebre yo lo enfoco a Yucatán. Sí, claro. Voy a empezar el tema de punto de quiebre mencionando a esta turista que por enésimamente se sube a la pirámide de Chichén Itzá. ¿Es la misma? No, pero ya van varios. Eso sí es correcto. Ya van varios que lo hacen. Ok. No sé por qué, yo nunca he estado de acuerdo, habría que escuchar la postura del INAH de por qué está cerrado, pero independientemente a eso, yo sí tuve la oportunidad de subir. Sí, igual. De muchachito, yo sí me subí a la pirámide. También puedes entrar a ver entré a ver el Chacmol ahí que estaba. Qué bueno que lo logramos, porque ahora no se puede. Simplemente debe tener el INAH alguna razón, espero que no sea a lo menso, pero no sé si tú la sabes, pero bueno, lo que se discute aquí, y ahorita nos puedes decir por qué, yo me imagino que están degradando la piedra, esa no es la que yo he oído que manifiesta. Yo me imagino, aunque yo creo que si se restringiera a que no subas con zapatos y no subes, pues cuántos mayas se veían ahí todos los días, ¿no? Era un paso. Yo estuve allá, no es cierto. No es mierda. No sé, allá sí no sé cómo eran templos ceremoniales, yo no sé si tenían acceso. Tenían acceso. O a lo mejor los que subían ya no volvían a bajar. Sí, y no bajaban su cabeza y no bajaban. Aquí también más bajaba la cabeza y los pies ya no. Podía ser. Pero lo que estamos discutiendo es esa, no sé de qué nacionalidad sea. No sé, lo que yo he leído en la prensa, primero dijeron que era española, después oí que era de Tijuana. No, ya ves que de repente la prensa y las autoridades no son muy claras o muy profusas al momento de dar la información. Entonces yo supe que era mexicana, pero el problema que estamos teniendo ahí es la falta de respeto siempre que tiene la gente hacia las leyes, hacia las normas. De hecho, sí. Sí, una norma. No sé cuál fue el objeto de subir, creo que subió, no sé si alguien, por ahí oí que escupió la pirámide, o te ves que de repente ya se puede. No, según el Universal se subió, bailó arriba de la pirámide y luego cuando bajó pues se la adoquinaron. En eso no estoy de acuerdo, más aún de lo que pasó con esta persona, porque si bien ella no respetó la ley, las personas que estaban abajo no tenían por qué agredirla ni por qué tocarla. Para eso tenemos autoridad. ¿Sabes qué pasa? Que la autoridad ha ser distinguido por su falta de acción, ¿no? O sea, no se sabe exactamente, creo que te dan una multa, pero no se sabe exactamente. Es bastante, que yo sepa, grande, interesante. Sí, 100,000, 118,000. Una cuestión así ya de varios miles de pesos. Y pues vaya, espero que sí se la hayan aplicado. Pues espero, pero hablando exactamente de esto, pues ya viste lo que ahora en el mundial se dieron cuenta de la forma en que, por ejemplo, los japoneses están actuando. O sea, ellos están terminando el partido al cual están y limpian el estadio, los entregan perfectamente limpios. Sí. Y eso es algo que debemos aprender. Claro, porque yo te voy a decir una cosa, el mexicano ha sido un ejemplo de desmadre y de desorganización donde pisa. Ese es un problema. Y para ello tenemos varias imágenes. Yo te quiero mostrar algunas imágenes de lo que han hecho los mexicanos, que se ha pasado de todo en algunos mundiales. Tenemos la primera imagen, Cintia. Ya está en pantalla. Ya está en pantalla.
Ok, ahí está. Resulta Eso el fue mexicano una en vergüenza. Francia Sí. va a la flama eterna, Sí. la orina y la apaga por primera vez en toda su historia. Es una vergüenza. O sea, y además no tenemos la foto aquí, pero el tipo, hay la foto donde está orinando con su bandera de México, apagando una llama que había estado prendida durante muchísimos años. Claro. Tiene un simbolismo para el país. O sea, estás yendo a un país que es tu anfitrión, tú estás de huésped y te orinas como te orines yo digo en la sala, en la cara de tu anfitrión, porque es un símbolo que representa algo para él. La flama eterna, Uh-huh. en una ciudad tan mística como es París, no sé si fue exactamente en París, fue en una zona de Francia, yo creo que es París, y ocurre esto. Uh-huh. Entonces esto obviamente es una cosa tremenda, ¿no? Claro. Esta es una de las cositas que hizo uno de los mexicanos en uno de los mundiales, pero tomamos otra, tenemos la otra, Cintia. Otra de las hazañas, ahí está, ¿no? Un mexicano en el mundial de Japón. Ah, caray, era Tenoch Huerta, era superhéroe, ¿cómo es? No, pues es que el cuate se levanta y baja la palanca de emergencia dentro del tren bala en Japón y automáticamente este se detiene por primera vez en su historia. Uh-huh. El tren bala, a pesar de haber tenido la palanca de freno urgente, por alguna cosa tremendamente urgente, Uh-huh. jamás había sido accionada hasta que un mexicano, por chiste, por broma, lo hace, detiene el tren bala y esto causa que toda la gente empiece a gritar, no sabía qué estaba pasando, claro, porque realmente es una palanca para las emergencias, ¿no? Y este tipo hace esto y obviamente se lo llevan a la cárcel, no hay juegos, pero obviamente otra vez con su camisa de la selección, alardeando de chiste, alardeando de broma, alcoholizado seguramente, hace este tipo de tontería y frena el tren bala por primera vez en la historia de Japón sin ninguna razón Uh-huh. para hacerlo. Tenemos otra imagen, Cintia, otra hazaña. Ahí estamos esperando que nos ponga Cintia el punto número 3. Ahí está. Sudáfrica 2010. Un mexicano alcoholizado se sube a la estatua de Nelson Mandela y esta imagen ni siquiera es completa, ni siquiera la imagen real, la hicieron porque inmediatamente le cayó ahí la autoridad. Uh-huh. Y le pone un sombrero mexicano y le pone una manta. Y esto enardece y enfurece a Sudáfrica. Uh-huh. Incluso hubo un problema, casi como pasó en Francia, un problema casi diplomático por esta actitud. Y cuando el tipo lo detienen, riéndose, dice que porque le faltaba el toque mexicano a la estatua. Uh-huh. O sea, esto llevado a chiste causó un incidente internacional y obviamente empiezan a gritar México, México cuando hacen este tipo de cosas, y esto lo único que demuestra es una tremenda falta de respeto y una incultura enorme. Definitivamente. ¿No? También detenido, también llevado a la cárcel y creo que incluso se perdió todos los partidos que seguían porque lo tuvieron ahí guardado un buen rato. El otra foto que tenemos, Cintia, otra de las cosas, estos puntos interesantes, ahí está un mexicano ebrio en un crucero, me parece que fue en Brasil 2014. Pues yo creo que ebrio se tira del crucero para demostrarle a su familia que él era muy valiente. Incluso existe el video donde está echando chistes y cuentos y esto, y cómo arranca a correr y se avienta y yo hasta donde se murió. Sí, nunca apareció. Un idiota, porque ¿qué pensaba? Que el crucero iba a dar la vuelta a buscarlo, o sea, para empezar con el sol de la altura y del impacto ya estaba frío. Es un idiota, o sea,
Yo digo, pues era porque ya ni sus huellas no lo volvieron a encontrar, y conste que mandaron aviones y mandaron barcos y mandaron para sacarlo y simplemente no apareció en su vida. Pero vamos, esto tuvo dentro del chiste estuvo el castigo, pero ahí está otra de las incidencias de los mexicanos en los mundiales. Y tenemos algunos otros, Cintia, tenemos uno más, creo. La última del último mundial. La última del último mundial, entonces, me estás hablando del mundial de Alemania. De Rusia. De Rusia, donde los mexicanos agarran una bandera alemana y empiezan a hacer actos obscenos con ellos. O sea, sí me acuerdo. Y ofendiendo obviamente a los alemanes que en ese momento estaban ahí, porque se estaban mofando de su bandera, y era una falta total de respeto hacia ella. Incluso hay también una protesta del gobierno alemán hacia México, claro, ¿no? Y hay otra que no está aquí la foto, pero precisamente en Alemania un mexicano se mete a una zona militar prohibida, que era incluso nuclear, que se cerraba todos los días, y el tipo ebrio y medio desnudo se acuesta a dormir ahí. Y al día siguiente que abre la guardia alemana y lo ve ahí, empieza a echar bromas, y lo que ellos le dicen es: pues eres mexicano, ¿verdad? Claro. Sí, cómo no, y se va al bote también. Y eso tampoco está aquí la foto, como lo que hizo Facundo también en el Mundial de Alemania, que él va al cruce de automóviles. No, va al cruce de automóviles, está el semáforo en rojo para los peatones, él voltea a ver y ve que no viene nada, y cruza pensando que está en México, y es detenido inmediatamente por la guardia alemana, porque no se puede hacer eso. O sea, simplemente se está metiendo en un momento que no debió haber hecho. Y bueno, han pasado una serie de cosas que realmente es vergonzoso para nosotros, y si lo contrastamos contra la disciplina que tienen los japoneses para estar arreglando, incluso los alemanes cuando llegan a Brasil se ponen a hacer albañilería para construir las casas, y de mucha gente allá, claro, pues contrasta con esta actitud. Y ahorita, en este mundial en el que estamos ahorita viviendo, pues ya van 2 incidentes con la guardia catarense, sobre la famosa introducción de alcohol. Hay unos mexicanos que estaban trayendo unos binoculares que eran unas botellas de alcohol, y la guardia se la está demostrando, le está quitando la tapita, y se ve que allá... Piensan que la gente es muy pendeja, dispensen por la palabra, pero es la verdad. Y es triste realmente, porque así como nos pasa a los yucatecos, en mi opinión personal, que muchos cómicos empiezan a hacer como si fuéramos tontos los yucatecos, como si los yucatecos no pudiéramos hablar, como si no pudiéramos expresar palabras complejas, y empiezan a hacer por chiste internet, empiezan a decir este tipo de acciones, este tipo de cuentos, que nos parece gracioso, nos da risa, sí, pero cuando nosotros viajamos a otros estados de la República, me consta de ello, pues la gente cree que somos tontos y se llevan un susto y no lo somos, ¿no? Entonces, porque eso es lo que estamos proyectando, y no ha faltado muchas ocasiones, como aquel comentario que hizo la cadena británica, cuando le dijeron que en México se estaban produciendo autos, y dijeron, pues deben de unos autos borrachos, tiradotes con sus sombreros ahí en la esquina, holgazanes sin hacer nada. Luego ofrecieron una disculpa al pueblo mexicano, pero pues ya lo habían dicho, porque era lo que ellos piensan a veces de nosotros. Ahí está, una vergüenza. Tenemos comentarios, Cintia. Tenemos varios comentarios. Carlos Soria nos dice: buenas noches, una interesante perspectiva la del tema de hoy, que no nos enseñaron en la escuela cuando nos tocó estudiar la Revolución Mexicana. Exactamente, Carla, no tuvimos de qué pasó en Yucatán cuando había revolución, subimos lo que pasó en el centro, pero aquí no, como en muchos temas, no solamente eso ocurre. ¿Qué más tenemos? Jorge Bonfil nos dice, hablando un poquito de lo de Chichén, está considerada como maravilla del mundo, igual creo que por eso ya no se puede. Fíjate, no sabía. Realmente lo que he oído es por el desgaste. Son
Chichén Itzá es la segunda zona arqueológica más visitada del país, ¿Después de quién? después de Teotihuacán. Ah, del país, Son perdón. varios, Sí. pues ya son prácticamente cientos de miles, si no rebasando el millón de visitantes a todo el año. Mire que todos se suban a la... Cuando des cuenta ya no van a ser escaleras, va a ser resbaladilla eso. Eso sí, pero te voy a decir una cosa. También sé que está considerada el Cairo, la pirámide de Gizeh, y hasta donde yo sé no está restringida su acceso, no está restringido subirse a la pirámide de Gizeh, pero algo habría que analizar qué está pasando con eso, ¿no? Gracias, Jorge, gracias por el comentario. ¿Tenemos algo más, Cintia? Sí, Raquel Palomo nos manda buenas noches. Buenas noches, Raquel, gracias por estar con nosotros. Rubén Ham, ¿a qué hora empiezan a hablar de la revolución? Ya nos cayó, Rubén. Ahorita vamos, ingeniero. Y también nos dice que los japoneses matan y comercian ballenas, no todos son buenos. Eso es cierto, también. Esa es una cultura que desaprobamos, Sí. ¿no? Pero bueno, ahí está. No justifica que nosotros estemos haciendo tanta tontería fuera de esto, pero Final de cuentas, finalmente como- también en No, todos lados se cuecen habas, en ¿no? todas partes, exactamente. En todos lados se cuecen habas. ¿Algo más? Ok, Sí. pues ya me regañaron, vamos al tema. Ok, bueno, ya pues vamos a hablar de la Revolución Mexicana en Yucatán, o cómo pues los movimientos y las repercusiones que tuvo en Yucatán. Si bien todo el mundo sabemos en que pues Yucatán no hubo los movimientos armados que hubo en otras partes del país, por ejemplo en Morelos, donde operaba Emiliano Zapata, o en el parque de Chihuahua, Durango, y la parte norte del país donde operaba Francisco Villa, y otros generales que después estuvieron en varias partes del país, Carranza, Obregón, Elías Calles, en fin, sería interminable la lista de militares que destacaron y que participaron en la Revolución Mexicana. Pero Yucatán sí tuvo sus repercusiones políticas y hubo también algunos movimientos armados que no han tenido repercusión a nivel nacional porque se los han considerado siempre aislados, pero no por eso dejan ser interesantes e importantes. ¿Cómo está la situación pues, en México por ahí de la primera década del siglo XX, ¿no? Ya sabemos que Porfirio Díaz se había pues, perpetuado en el poder durante prácticamente 30 años, ya estamos hablando cerca del año 1910, cuando esos no eran sexenios, eran cuatrienios. Porfirio Díaz salió vencedor en 1906 otra vez. Obviamente ya se estaban gestando descontentos a nivel nacional, ya se habían ¿cómo se llama? Organizando grupos opositores al poder de Porfirio Díaz, que obviamente eran perseguidos con bastante rigor, ¿no? Ya para el año 1910, que iba a ser la siguiente elección, Porfirio Díaz ya había manifestado que ya no iba a reelegirse nuevamente. Entonces ya empiezan a haber varios movimientos de gente interesada, pues alzando la mano para ser presidente. Entre ellos estaba Francisco I. Madero. Él se hace notable en una obra que se llamaba La sucesión presidencial de 1910. Él empieza a plantear la cuestión de la no reelección y empieza a agarrar fuerza, crea el partido antireeleccionista y empieza a hacer campaña, girar por el país. Más o menos para el año 1909 llega a Yucatán. Aquí lo esperan varias personalidades que compartían sus ideales, entre ellos José María Pino Suárez. Pino Suárez es de nacimiento tabasqueño, él nace en Tenosique, pero desde muy joven se muda a la ciudad de Mérida para educarse. Aquí estudia en Mérida en la Facultad de Jurisprudencia, estudia la carrera de Derecho, él era abogado y era además, como muchos profesionistas de esa época, ejercían el periodismo, era orador, político.
y forman el grupo antireeleccionista aquí en Yucatán, entre varias personalidades, siendo presidente del grupo José María Pino Suárez, y entabla una muy fuerte amistad con Madero. Esto fue posterior a aquella visita que hizo Porfirio Díaz, sí, ¿no? Porfirio Díaz visita a Yucatán en 1906, estamos hablando de 1909. Okay. De hecho, por allá estuve buscando una foto muy famosa que me parece que está, de hecho, la reunión que tienen el grupo antireeleccionista fue en un privado, en el último piso del Gran Hotel, ese hotel muy bonito de la época precisamente porfiriana, que se encuentra en lo que es el Parque Hidalgo, el Parque de Cepeda Peraza, calle 60, entre 59 y 61. Frente a lo que era el Cantarey, ¿no? Exactamente. Frente a la Tercera Orden, ¿a un costado de la Tercera Orden? Bueno, enfrente sí, efectivamente sí, porque ya ves que la entrada da hacia el parque. Ahí llegó Porfirio Díaz cuando... No, Porfirio Díaz se hospedó en una casa particular. Ah, ok. Pero allá se hospedó Madero cuando estuvo en la reunión del grupo antireeleccionista de Yucatán. Correcto. Ese grupo empieza a operar, empiezan a surgir candidatos. No me acuerdo de la elección de 1910 fue Delio Moreno Cantón, obviamente por el partido antireeleccionista, que pierden. O sea, a final de cuentas, pues en esa época sí habían fraudes electorales. Ganó otra vez el candidato de porfirista, que era el don Enrique Muñoz Aristegui, y pues vaya, ya empiezan a haber descontentos, ya incluso empiezan a empezar a fraguarse conspiraciones armadas, incluso en Yucatán. Entre ese grupo de antireeleccionistas habían dos personas que ahorita nos vamos a referir porque tienen relación directa al siguiente punto que vamos a ver de este tema. Eran don Crescencio Jiménez Borreguín, un abogado, inclusive por ahí puede leer que era inclusive notario, y don Maximiliano Ramírez Bonilla. Ellos formaron parte de ese grupo antireeleccionista que fundó Madero junto con Pino Suárez aquí en Yucatán. Y en el caso de Ramírez Bonilla, estuvo entre grupos que estaban tratando de fraguar un movimiento armado. El movimiento antireeleccionista ya había agarrado no solo en el país, en todo el estado de Yucatán había adeptos. De hecho, se dice que esas elecciones se arrasaron, pero pues no les concedieron el triunfo a final de cuentas. Y pues a raíz de eso, además de que Porfirio Díaz después había dicho que no iba a ser presidente, siempre dijo que sí. Entonces a Madero, que se había inscrito como candidato para presidencia, lo agarran preso en Monterrey, lo llevan a San Luis Potosí, y estando preso allá logra con ayuda de un amigo, logra evadirse y se va a se va a Estados Unidos. Y lo mismo pasa en Yucatán con Pino Suárez, lo empiezan a perseguir y también se exilia a Estados Unidos, donde entra en contacto con Madero. Y empiezan entonces ya a fraguar pues lo que iba a ser la Revolución Mexicana, porque al final de cuentas reconocen que no había ya otra opción que el movimiento armado. Y entonces esos grupos, por ejemplo, en Yucatán, por lo que pude leer en todos estos libros que ahorita les voy a mostrar, pues había mucho entusiasmo, pero parece ser que como que la organización no era lo suyo, ¿no? Y Ramírez Bonilla, luego de ser preso, porque lo descubren en uno de esos complots para tomar las armas, lo encierran en la ciudadela de San Benito, que aún existía, donde actualmente está el mercado. Bueno, sí, los últimos vestigios, porque cuando hablemos de eso vamos a ver que la fueron, así como tardaron muchos años, siglos, prácticamente un siglo en construir toda esa, tardaron prácticamente otro siglo o más en sí, lo iban haciendo por partes, ¿no? Por partes, exactamente. Lo último que quedaba en esa época era una edificación que se conoce como el Castillo, que funcionó como cárcel. De hecho, hasta antes de ¿cómo se llama?, de que existía la penitenciaría Juárez, ella funcionaba de cárcel después del Imperio Maximiliano. Y todavía funcionaba allá,
parece ser que allá metían con los presos políticos. Ya existía la penitenciaría Juárez, pero ¿cómo se llama? No, perdón. A Bonilla lo encierran ya en la penitenciaría Juárez. De hecho, allá entra en contacto con varias personas, presos políticos. Que la estaban prácticamente estrenando. Exactamente. Sí, la penitenciaría Juárez es de 1895, 1895. Hace mucho antes. Mucho antes. Bueno. O sea, ¿tenían 2 cárceles entonces? No, sí, lo que pasa es que el castillo ya funcionaba como base, y de repente allá, antiguamente funcionó como cárcel, pero a Bonilla ya no lo metieron, ya estaban en la Juárez. Ok. Bueno, él al evadirse se dirige al oriente del estado, donde había pues adeptos o gente con pues tratando de ver la oportunidad para levantarse en algún movimiento armado. Nuevamente volvemos al oriente del estado. Si uno estudia la historia de Yucatán, prácticamente, no todos, pero era muy común que los levantamientos armados se originaran en el oriente del estado, por la zona de Valladolid, de Tizimín y demás. De los de este grupo está, recordemos al licenciado Crescencio Jiménez Borreguín. Cuando empieza la persecución, que a Bonilla lo meten a la cárcel, Pino Suárez se exilia a Estados Unidos, él decide irse a Valladolid, parece ser que era originario de allá, pues de hecho tenía familia allá, y en su finca, tenía una finca cercana a Valladolid, pues vaya prácticamente a refugiarse y a esperar los acontecimientos, que pasen los acontecimientos. Él está varios meses allá en su finca y de repente decide ir a Valladolid a visitar a uno de sus hermanos. De hecho, llega a su casa y se hospeda supuestamente en secreto. Pero pues ya sabes, como dice el refrán, pueblo chico, infierno grande. No pasó desapercibido porque ya de noche, ya prácticamente se iban a acostar cuando oyen que llaman apresuradamente a la puerta. Él obviamente receloso, acecha, y era Ramírez Bonilla, diciendo que lo venía persiguiendo la policía y que por favor le diera refugio. Le da refugio, apagan las luces y esperan a que eso se calme. Y a la mañana siguiente, obviamente conferencia, y le estaba diciendo que habían adeptos que querían alzarse en armas y querían que él, como siendo abogado, redacte un plan que les sirva como base para su movimiento. Don Jiménez Borreguín pues estaba receloso, ¿no? Al final de cuentas no una persona de armas, era un abogado, era más intelectual, entonces no se quería comprometer, y de hecho tan es así que a la mañana siguiente apenas sale Bonilla, se va a casa de otro hermano para tratar de evadir o no levantar sospechas y demás. Allá estaba cuando de repente se entera igual de que en el mercado de Valladolid a grandes voces tanto Ramírez Bonilla como Miguel Ruz Ponce estaban pues manifestando que se iban a alzar en armas, o sea, sin cuidarse, y el que iba a redactar el plan era Ramírez Bonilla. A lo cual mandan a llamar otra vez Jiménez Borreguín, mandan a llamar otra vez a Ramírez Bonilla y le digo, bueno, ¿qué te pasa, Rafa? ¿Por qué estás diciendo eso? Es que fue Miguel Ruz Ponce que está muy apasionado y no se cuidó. Ahí vamos a ver todo lo que hizo después Ruz Ponce, ¿no? Bueno, decide don Jiménez Borreguín irse a esconder otra vez a su finca a esperar a ver qué pasa. Cuando ya se empieza a fraguar el movimiento armado, decide regresar a Valladolid a ver como espectador qué iba a pasar. Para no hacer largo el cuento, en la madrugada del 3 de junio para amanecer 4 de junio de 1910, ya se habían organizado los levantistas. Entre los que participaron estaba
Miguel Rusponce, Claudio Crucera, Atilano Albertos, que vamos a decir que eran los principales cabecillas, entre otros, ¿no? Las listas sería interminable. Ya el licenciado Jiménez Borreguín ya se ve comprometido, redacta un plan que se conoce como el plan de Tzelcop, que es un paraje cercano a Valladolid. Plan de Tzelcop, que a grandes rasgos dice que desconocen el gobierno federal, que es un gobierno de tirano, perpetuado durante décadas. Reconoce la autoridad del gobernador Enrique Muñoz Aristegui, que es un usurpador, y además obviamente pide una serie de 10 artículos, 4 transitorios, piden allá elecciones justas, justicia social, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién tenía a cargo? No sé si sepas, ¿quién tenía a cargo estas detenciones, por ejemplo, que dices que detenían a la gente aquí, por ejemplo? Mencionaste la policía, pero ¿este era un asunto estatal o era gente de la federación que llegaba a hacer estas detenciones? Los gobernadores prácticamente le rendían, informe directamente al presidente. Se supone que era un gobierno federal, ¿no? Pero pues el que mandaba era Porfirio Díaz. Entre ellos, durante todo su gobierno, él siempre fue el que ordenó, y los demás no ofrecían. Él prácticamente designaba a los candidatos a la gobernatura, se hacía una farsa de elecciones, y siempre ganaban los candidatos de Porfirio Díaz, aunque supuestamente se celebraban elecciones públicas. Era un gobierno federal porque había una separación de poderes. O sea, ya hay que recordar que todos estos que después se volvieron, por decir, los conservadores, todos eran federalistas, todos eran liberales. Olegario Molina, que era gobernador de Yucatán, luchó contra el imperio. Porfirio Díaz luchó contra el imperio. Todos se formaron en esa época de las leyes de reforma, de la lucha contra el imperio de Maximiliano, de la intervención francesa. Pero posteriormente, ya empoderados, se volvieron, en el caso de Porfirio Díaz, dictadores. Sí, podemos hablar que tuvo muchos beneficios la dictadura de Porfirio Díaz, pero pues también tuvo pues el problema más que nada, y por allá lo mencionan algunos autores, precisamente fue perpetuarse en el poder. Ya era en esa época un anciano, ya se había rodeado de los famosos científicos, que era un grupo de personas que controlaban los hilos del país, y prácticamente pues eran los que manejaban. Ya Porfirio Díaz estaba muy viejo. ¿Cómo le daban legalidad a esos documentos? Elaboraban un documento, pero ¿cuál era el proceso para darle legalidad a un documento? Porque nada más se ponían a escribir y agarraban sus armas, y entonces así que Pero ¿cómo? Redactaban un documento, pero ¿cómo hacían que ese documento fuera? Por las armas. Lo siguiente era una proclama con la cual ellos justificaban el hecho de agarrar las armas y levantarse contra el gobierno, contra la autoridad. Obviamente sí. ¿Era un documento físico? Sí, redactaban con sus artículos, con sus transitorios, con sus proclamas, con todo. También rollero. Como el plan de San Luis, el plan de Tustepeque, que a través de la historia todos los que se levantaban en armas elaboran un plan para que les sirva de base ideológica para justificar el tomar las armas. Y me imagino que esto se lo pasaban a todos los que... Sí, de hecho ese día, cuando hacen eso, hacen varias copias, de las cuales, de hecho Ramírez Bonilla viaja a la ciudad de Mérida a llevar copias y se las hacen llegar al gobernador. ¿Cómo sacaban las copias? Pues era a mano o a máquina de escribir. Ya existían las máquinas de escribir. De hecho dicen que Jiménez Borreguín dicta, el que escribe es Rusponce, es el que escribe a máquina de escribir esa proclama, y obviamente después sacan copias. No había fotocopias en esa época, pero sacaban copias, pues ya sea caligráficas o con máquina de escribir. Okay. Así que alguien tenía que echar todo esa si había hoja copiante. Al carbón posiblemente, pero pues yo creo que
que más no que creo nada que vaya a lanzar a su impresora láser o a su correo electrónico. ¿Tenemos algún comentario, Cintia? Estamos tranquilos, la gente interesada escuchándote hoy. ¿Hoy ya se durmió? Esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que no. Esperemos que no. Seguimos, adelante. Bueno, entonces para la madrugada ya siendo las 4, perdón, el 4 de junio a las 12:30 o a las 0:30 horas, Claudio Alcocer, que es yo creo que la persona que más destacada en ese movimiento, esperaba en la plaza, pegado en la pared de una casa, a la sombra, pues el momento de los acontecimientos. Ya habían mandado un grupo de 20 personas guiados por un cabecilla para tomar el cuartel de policía. Estás hablando de la noche. De la noche en la ciudad de Valladolid. Cuartel de policía, y le hace señas de que no lo pudo tomar porque estaba cerrado. Él agarró a otros 20 personas, Claudio Alcocer, se dirige al cuartel de policía, y el policía que estaba de guardia, que estaba con el postigo, las puertas coloniales que tienen una ventanita, no, está dormitando allá, y le mete un balazo en la cabeza y pum, aprovecha, mete la mano, saca, y en el relajo toman el cuartel de policía, matan a 2 oficiales allá que quieren pues hacerle pues frente. Se apoderan de las armas del cuartel y del cuartel de policía, y toman también el cuartel militar que estaba continuo, aprovechando el relajo, ¿no? Y además aprovechando pues que no había tampoco tanto pues efectivos, ¿no? Ya me imagino lo difícil que habría sido coordinar eso en la oscuridad, porque la noche, creo que todavía no había electricidad. En Valladolid lo dudo. Imagínate, en Mérida sí existía. Imagínate coordinar a toda esa gente, pues a la luz de qué, de antorchas. Pues de antorchas, de lámparas de aceite, de quinqués o no sé. Es complicado coordinar a la gente, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Sin embargo, yo creo que lo hacían para aprovechar precisamente la oscuridad, ¿no? Pues definitivamente. Bueno, el caso de que ya apoderados de la plaza, por decirlo así, pues corre la voz, llegan las autoridades en lo que es la ciudad de Mérida. Pues ya el presidente el gobernador Muñoz Aristegui se entera y manda a un grupo de la Guardia Nacional a enfrentarse a los rebeldes. En algunos fuentes mencionan que al mando de 400 efectivos, otros mencionan que eran 75, pero en el camino hacia Valladolid empiezan a hacer leva y reúnen a un total de entre 350 y 400 efectivos para pelear contra los pueblos que se iban para pelear a los rebeldes de Valladolid. ¿Para pelear contra los rebeldes? Sí. ¿O los rebeldes hicieron eso? No, la Guardia Nacional. Hay que recordar que uno de los cuerpos de Yucatán que se destacó mucho durante la Guerra de Castas es la llamada Guardia Nacional, que normalmente estaba formada por voluntarios. Cuando había algún movimiento armado, todos los que eran principalmente artesanos, talabarteros, carpinteros, ebanistas, herreros, albañiles, etcétera, que además se dividían en sus gremios, tomaban las armas y formaban parte efectiva de eso. Pues fíjate que interesante, porque yo pensé que la Guardia Nacional se formaba por el ejército como ahora. No. En esa época la Guardia Nacional era, cuando vamos en Yucatán, así se formaba. Ellos entonces simpatizaban con el gobierno federalista. No, realmente no, porque pues allá fue leva, ya los en el camino la fuerza se los llevaron. Ah, ok. Y además, obviamente, ya estamos hablando de una época que ya había ferrocarril, ya había telégrafo, mandan de ¿cómo se llama? De México, mandan al general Gonzalo Luque
con una fuerza de 700 soldados federales, desembarca en Progreso y se dirige a Valladolid. Algunas fuentes dicen que primero con Ignacio Alara, que era el que estaba a cargo de la Guardia Nacional, tratan de tomar la plaza, pero son repelidos por los defensores de Valladolid, por los rebeldes. Se menciona que habían llegado a formar un ejército de entre 1500, 2000, algunas fuentes, ¿no? Pero abastecidos ¿con qué parque? Con lo que consiguieron. Porque la policía tenía, que no creo que haya tenía, sí, pero además hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay un hecho que narran allá, que hubo ya que llega el ejército federal, que ya era ¿cómo se llama? Un ejército entrenado, un ejército bien armado, usaban esos rifles Mauser de 5 tiros. Mencionan un hecho de un muchachito como de 14 años, un indígena maya, que estaba entre los rebeldes, se había quedado aislado detrás de una trinchera, y él con su rifle de avancargas, lo que llaman en maya el Xbutpizón, de esos que se cargan por el cañón, y un tiro, uno, había logrado mantener a raya a los federales, porque además era un excelente tirador. Entonces tenía que, y pues le dio tal admiración al coronel Luque, ese muchacho, que no lo maten, pero como no se podían acercar, le ordenó que le disparen a los pies para inutilizar de alguna forma, y después dicen que él se lo llevó lo hizo parte de su ejército después ese muchacho. Pues sí, tenía un francotirador ahí. Claro. Excelente. Claro. ¿No? Hubo otro que de igual de la torre de la iglesia de Valladolid habían matado a varios federales, hasta que le pusieron un francotirador a cazarlo y lo logró matar, igual lo logró tumbar. Y así habían varios, ya luego entre las fuerzas coordinadas de la Guardia Nacional de Lara con las federales del Luque, pues logran tomar la plaza. Ahora, ¿esto ya había reventado la revolución en el centro? ¿Cuándo se da este hecho? No, acuérdate que la revolución mexicana estalla en Puebla con el asesinato de los hermanos Cerdán, el 20 de noviembre de 1910. Aquí estamos hablando del 4 de junio de 1910. El mismo año, pero meses antes, exactamente. Entonces realmente aquí estaba empezando la revolución. Es lo que ahorita vamos a tocar ese punto. Es la primera chispa armada de la revolución. Porque ya habían descontextos, ya habían como que pues vaya, el germen de la rebelión ya existía en todo el país, estaba latente, ¿no? En el caso de Yucatán es el primer movimiento armado que hay en todo México. Sí, porque me parece raro que hayan destinado 700 hombres para Yucatán, tomando en cuenta la distancia que hay del centro para acá. Ya estamos hablando de una época. No había todavía un movimiento armado, porque no creo que hubieran podido destinar 700 hombres a mandarlos a Yucatán en pleno movimiento armado, ¿no? Claro, definitivamente. Hubiéramos tenido mucho más efecto, mejor efecto. Bueno, de Veracruz salieron en barco, ya los vapores, llegaron a Progreso, desembarcaron de allá en tren, se dirigen a Valladolid. Ya las comunicaciones eran más rápidas. Si vemos alguna cuestión de la guerra de castas, pues todo era a pie, en caminos de terracería, entre el monte, la selva, o sea, era más difícil. Ahorita estamos hablando que ya había una comunicación más efectiva, ya existía el telégrafo, entonces, pues vaya, rápidamente se podían mover las fuerzas en esa época. Para que veas, el general Ignacio Bravo estaba en Santa Cruz, lo que es ahorita Felipe Carrillo Puerto. Allá estaba destacado. Hay que recordar que el general Bravo era un general anciano, amigo de Porfirio Díaz, que fue al que se le atribuye haber acabado con la guerra de castas, con la toma de Santa Cruz. Sin embargo, todavía la zona de Quintana Roo estaba lejos de estar completamente pacificada. Ya también ahorita vamos a comentarlo.
Él sí no tenía forma, no había tren. Y luego con el Tren Maya, que ya ves que toda esa zona de Quintana Roo se están todavía construyendo, y toda la polémica que se ha armado, porque están abriendo brecha en la selva, están construyendo las rieles, que si se van a caer los cenotes, las cuevas, etcétera, ¿no? En esa época, pues ellos de la selva de Quintana Roo tuvieron que marchar hacia Valladolid, y pues cuando llegaron ya habían tomado la ciudad, ya habían pues obviamente hecho presos a los que lograron capturar, habían matado a mucha gente. Fue una batalla muy sangrienta, y cuando llega Bravo le reprocha al general Gonzalo Luque por qué no lo esperó. Él también quería cumplirse de gloria, lo reprende, lo regaña, y pues el otro, pues yo estoy haciendo mi chamba, como quien dice, ¿no? En fin, ya después entre los que logran hacer presos estaba Atilano Albertos, Maximiliano Ramírez Bonilla, que fue el que ya ves que estuvo preso, se escapó. Él lo agarran, y a un José Cantú, entre otros, también agarran preso al licenciado Crescencio Jiménez Bonilla. Sin embargo, a tres, por atribuirles los hechos directamente con el movimiento armado, los terminan sentenciando a muerte. Entre ellos Atilano Albertos. Él además tuvo un incidente, tanto Claudio Alcocer como Atilano Albertos, con el jefe político don Felipe de Regil. Se dice que don Felipe de Regil lo nombraron jefe político, y era un militar retirado anciano, que además tenía fama de prepotente. Lo nombran jefe político, y se hace la enemistad del pueblo. De hecho, dicen que Claudio Alcocer por eso toma las armas. Claudio Alcocer era el capataz de la hacienda Cantón, y en alguna parte de estos libros que leí, Valladolid era famoso por tener buenos jinetes, inclusive buenas amazonas, eran mujeres que eran muy buenas jinetes, y era clásico que cruzaran a todo galope la ciudad, hasta que lo prohibieron, ¿no? Es como ahorita el exceso de velocidad con los vehículos. Entonces dicen que Claudio estaba en la vista de la hacienda, que su madre se estaba muriendo, y al cruzar por el palacio municipal lo ve don Felipe de Regil, y lo manda a detener, y le dice: ¿por qué estás? Es que se está muriendo mi mamá. Y lejos de decirle, bueno, ve, de entenderlo, se burla de él y lo humilla, que si que vas a llorar porque se muere tu mamá, que no eres hombre, y ese tipo de cosas. Allá la agarra la enemistad, y por eso toma parte. También mencionan que cuando, en el caso de Atilano Albertos, cuando empieza la refriega, cuando toman la plaza, el cuartel de policía, escuchar los balazos y demás, sale de don Felipe de Regil en paños menores, armado de un par de pistolas, y dispara en contra del grupo de rebeldes, hiriendo a uno de ellos. Sin embargo, antes de poder accionar otra vez su pistola, estaba en las sombras, estaba parado Atilano Albertos, y de un machetazo le cercena la mano donde tenía la pistola. Fíjate. Y de allá lo agarra machetazos hasta que lo mata. Y pues vaya, entonces se le apareció. A consecuencia de eso, entre los sentenciados a muerte, de hecho ya vemos las imágenes, todos los años, de hecho, de este movimiento, es interesante, las personas que sepan y hayan ido a Valladolid, ya no la quito, es que son varias imágenes, todos los años, el 4 de junio de la noche o del 3 al 4 de junio, una representación de ese movimiento. No lo sabía. Sí, bueno, cada año. ¿Allá en Valladolid? Allá en Valladolid, representan el levantamiento armado, la primera chispa de la revolución. Pues yo no sabía que el 4 de junio había una representación. Sí, qué interesante, hay que estar pendiente para ir a verlo. Exactamente, verlo, y tiene bastante público y demás.
de las personas que en la capilla de San Roque, donde actualmente se encuentra el museo de la ciudad de Valladolid, hay un muy interesante, muy chiquito pero muy bonito. Fusilaron a Ramírez Bonilla, a Albertos y a uno de los cabecillas de José Cantú. Y de hecho por allá tenemos las fotos. Ay, mira qué padre está esa foto. Nosotros estamos un poquito desfasados contra nuestra pantalla, pero sí. Pues esa foto anterior estaba fantástica, ¿no? Y aquí tenemos varias. Ahorita pareciera la entrada de Ladios, pero no es la entrada de Ladios, es Valladolid, el día 4 de junio. Esta es una representación de qué? De movimiento. Yo no sé de dónde sacaron el carrito. Parecería como Francisco y Madero, ¿no? Como a Villa cuando ya nos quitaron la imagen ahí. A ver, no encuentran los fusilados. Están los de los. Bueno, aquí es la representación de la fusilada. Esta es la de los desde allá a los ¿Dónde los fusilaron? En la capilla de San Roque, donde está actualmente el museo de la ciudad de Valladolid, que está a escasas 2 cuadras de la plaza principal. Y atrás tiene un jardín que en esa época pues era como un lote baldío prácticamente. Ahí está. ¿Son fotos reales? Sí, son fotos reales. Albertos y Bonilla. Dicen que Albertos rechazó la venda, porque aquí se alcanza a ver, están vendados de los ojos. Qué buena foto. Que él rechaza la venda, porque no le tenía miedo a la muerte. Sin embargo, en esa foto sale el vendado. Hay muchas, de hecho hay muchas variaciones, si bien en lo general todos coinciden, pero hay cuestiones que hay variaciones en cuanto a los ejecuciones a cargo del Ejército Federal, me imagino. Sí, es correcto. De hecho el ejército de Ignacio Bravo, que recuerdo que está, ellos les hacen un juicio sumario militar, los condenan a muerte. Entonces me imagino después de que ganan la plaza y los aprenden. Los aprenden, sí, los derrotan, les hacen muchos muertos, muchos muertos. Los defensores, obviamente, los atacantes también tienen bastantes. Aquí ya fueron ejecutados. Ahí están los soldados del pelotón, que conformaban el pelotón. Y ahorita ese lote que está allá, tú vas a esa ya eso ya es una especie de parque. Tiene sus andadores, tiene sus arriates, tiene sus jardines, y están las placas donde conmemoran el lugar donde los fusilaron. Inclusive me parece que están enterrados allá estas personas. Oye, pues es un buen dato para todos los que vayan a Valladolid. A veces llegas a esos lugares y ni siquiera sabes qué cosas históricas existieron, y debe ser fabuloso buscarlas y encontrarlas, ¿no? Ahí está, los cuerpos ya fusilados de estas personas. ¿Cuánto tiempo duró esa batalla? Yo no creo que... Esa batalla duró, cuando los atacaron, duró desde las 7 de la mañana, algunas fuentes dicen por ahí de las 4 de la tarde, y otras dicen hasta la 1. O sea, todo un día. Todo un día de batalla. O sea, no les fue fácil tomar la plaza, a final de cuentas. Y de todos esos, al licenciado Jiménez lo mandaron primero preso a México, luego lo regresaron a Veracruz, de allá lo trajeron otra vez acá, de acá lo mandaron a Santa Cruz y estuvo como preso político, ¿no? Estuvo paseando. Así varios, algunos los encerraron y además les pusieron severas multas para esa época. Pero los que destacan por ser fusilados son estos 3, los mártires de Valladolid. Por otra parte, don Miguel Ruz Ponce, que era prácticamente el que estaba
a mando militar de ese grupo. Por lo que leí, era una persona bastante, yo creo que impulsiva, porque cuando una vez que se hacen de la plaza, lejos de prepararte, porque obviamente te iban a ir a buscar, porque no te iban a dejar así, de preparar las defensas, preparar las fortificaciones, se la pasó paseándose por el pueblo, por la ciudad y jactándose de su hazaña, y permitió que los soldados festejaran y se emborracharan. Tan es así que cuando los atacantes en las trincheras encontraban todavía las botellas de aguardiente, prácticamente estaban borrachos todo el ejército rebelde cuando fueron atacados por los soldados de la Guardia Nacional y los federales. O sea, los rebeldes estaban tomados cuando vino el ataque. Sí, claro, la mayoría sí, según las fuentes. Pues ahí está. Cuando ya se era inminente, ya se había perdido la plaza, dicen que don Miguel Ruz Ponce estaba sentado, derrotado en el corredor del Palacio Municipal de Valladolid, cuando Claudio Alcocer monta su caballo y se empieza a pelar, a escapar, y al pasar y ver allá tirado a don Miguel, regresa, lo sube a las ancas de su caballo y se escapan en una nube de balas. Ellos se internan en los bosques de Quintana Roo y buscan refugio con los rebeldes mayas que todavía existían desde la época de la Guerra de Castas. O sea, todavía Bravo ya había tomado en Santa Cruz, oficialmente, pero ahí estaban guardados, ¿no? Ya hacía casi 10 años que había terminado la Guerra de Castas, pero ellos seguían todavía y seguían hostigando al ejército federal y seguían, pues obviamente ya, pues no pelearon una guerra de guerrillas, pero sí en lo que podían, de repente se echaban desde el monte a algún soldado y así. Que ya ves que era la fórmula para ganar muchas guerras. Ajá. Vietnam le gana a los Estados Unidos haciendo una guerra de guerrillas, sí, pero pues vaya, realmente ya la diferencia de armamento ya en esa época, pues los mayas ya no tenían forma tampoco de hacerse del armamento, ya buen armamento, porque antes de Belice contrabandeaban o hacían comercio para pólvora, fusiles, plomo para las balas y demás. Ya en la época porfiriana, ya cuando Belice, que había sido una zona realmente de Yucatán, ya se había firmado el tratado, ya había paz entre el gobierno de Porfirio Díaz y los británicos de Belice. Entonces ya no podían comerciar, ya no tenían tampoco el armamento ni forma de abastecerse, y pues vaya, prácticamente era más que una guerra de guerrillas, era una guerra de sobrevivencia. Okay. Bueno, se refugian con los rebeldes que estaban allá, y pues vaya, les permiten estar allá, una especie de semiprisión. Por allá dicen que es de que Miguel Ruz Ponce enamora a la hija del cacique maya de allá, se casa con ella, pero después la abandona porque él quería regresar. Ya después que cae Porfirio Díaz, él la abandona y se regresa a Valladolid. Pero Claudio Alcocer, que es realmente el que tiene una labor destacada en este movimiento, se queda allá y es asesinado porque se escapa Ruz Ponce. ¿Le cobran a él? Exactamente. Él muere asesinado a manos de los mayas de allá porque se escapa Ruz Ponce, y pues vaya, tiene un desenlace pues aún más triste que los que fusilaron, porque pues tus propios, a pesar de tener una actitud y una acción heroica en ese movimiento, pues lo abandona la persona que considera su amigo y que le había salvado la vida, y pues él paga la consecuencia. ¿Y qué hace este cuate? ¿Regresa a Valladolid? Sí. O sea, qué padre, se casa con la persona de ahí. Exactamente. La deja y deja al otro morir. Exactamente. ¿Dónde he oído esas cosas que pasan en esta vida? Entonces, esta es la primera chispa de la Revolución Mexicana, la primera chispa armada, que de hecho han habido varios intentos de diputados que han gestionado en Congreso
que se le considere precisamente la primera chispa de la Revolución Mexicana. Pero es que sí lo todavía, ven, ¿eh? Sí, pero como es un caso aislado, no tuvo repercusión a nivel nacional, se considera un movimiento meramente local. Entonces, hasta el momento no ha prosperado esa propuesta. Inclusive, pues vaya, como muchas propuestas y gestiones que hacen en el Congreso, se meten al refrigerador y allá se quedan a dormir el sueño de los justos. Toda su vida, no sale nada de ahí. Pero eso pasó prácticamente en Valladolid, en toda esa parte del oriente del estado. Exactamente. Mérida estaba tranquilo. Mérida estaba tranquilo. De hecho, Mérida, pues vaya, allá, aquí, por lo menos en ese momento, no hubo movimientos armados. Sí, anteriormente, sí, por ejemplo, en la época del Imperio, Mérida estuvo sitiada por casi 2 meses por los ejércitos de Cepeda Peraza. Pero se puede decir que Mérida se salvó de muchos ataques armados. Hubo varios amagos, la guerra de castas, cuando la época de la separación de Yucatán del resto del país, pero pues fuera de la de... Y cuando ya se empieza la revolución, pues Mérida realmente... ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí pues vaya, siempre hemos estado lejos, muy lejos de lo que es el centro del país y las repercusiones que tienen allá muchas cosas, ¿no? En esa época estamos viviendo la bonanza enequenera. De hecho, hay por allá una revista de la Revolución que no encontré, que me hubiera gustado traer, que en la época de el estallido revolucionario, todavía estando Porfirio Díaz en el poder, hay una lista de hacendados enequeneros que aportaban dinero al gobierno federal para el sostenimiento de la campaña del Ejército Federal, y está el nombre de cada uno con la cantidad de dinero que aportaban. Entonces, pues vaya, estamos lejos. Para aquí prácticamente fue una cuestión ajena, hasta que empieza a ver, cuando ya Carranza sube al poder, entre las disposiciones que él hace es el batallón Cepeda Peraza, que estaba aquí en la ciudad de Mérida, le exigen a su comandante que viajen a Veracruz para formar parte del ejército. El comandante se niega. Vivía un militar hidalguense que ya tenía varios años viviendo aquí en Yucatán. No se sabe muy bien cómo llega acá, que se llama Nabel Ortiz Argumedo, que inclusive se casa con una yucateca, que en ese momento, estando acá, se ofrece a formar parte de las fuerzas de Carranza y lo nombran jefe militar aquí en Mérida. Lo ordenan, pues, someter a la obediencia al batallón Cepeda Peraza, pero en vez de hacer eso, ese batallón se fracciona y se van al oriente. Entonces, cuando lo mandan al pueblo de Temash con base de operaciones para reducir a la obediencia de ese batallón, lejos de hacer eso, se rebela contra el gobernador, que era de Los Santos, y toma Mérida. O sea, él se rebela contra el gobierno local, marcha hacia Mérida, toma la plaza de Mérida sin violencia, porque de Los Santos huye para Campeche, y se autoproclama gobernador y jefe militar de Yucatán. Y le manda una carta a Carranza diciéndole, justificando, o sea, le dice: hice esto, te desobedecí, pero lo hice porque es lo mejor para el Estado, porque yo conozco la situación política de acá. Obviamente Carranza ni le contesta, ¿cómo se llama? Manda al jefe militar de Quintana Roo, el general Garcilaso, a que vaya, pues, a instarlo a que deponga su actitud, entregue sus armas, su mando,
y vaya a Veracruz, donde estaba Carranza. Obviamente Carranza, en teoría era presidente, pero tenía a Zapata en armas en Morelos, tenía a Obregón en armas, tenía a Villa levantado en armas, lo que era el centro, el norte del país, estaba ¿cómo se llama? En revuelto. O sea, él no realmente decía, es que realmente no eres presidente del país, tienes todo, más de 2/3 partes del país en tu contra, en fin. Y además de mandar a Garcilaso, de Veracruz manda a uno de sus más brillantes generales, que era el general Salvador Alvarado. Él llega a Campeche y empieza pues a dirigirse hacia Mérida. Garcilaso, lejos de hacer cumplir su misión, se deja convencer por Argumedo, por Ortiz Argumedo. Inclusive hace un discurso en favor de él, y regresa a Quintana Roo. Eso le cuesta la vida, porque después de que se aplaca este movimiento, a él lo agarran preso, lo traen a Mérida, y a un costado de la penitenciaría Juárez lo fusilan. ¿Bajo qué cargo? Pues traición, no cumplió con lejos de someter a Ortiz Argumedo, se puso de su lado. O sea, fue un cargo de traición. Un cargo de traición. Déjame mostrarte este librito. Muéstrame el librito. Antes de eso, ¿tenemos algún comentario, Cintia? Sí, tenemos varios comentarios. Muy tranquilo, y la gente creo que le gusta el tema porque... esperemos que sí. Sí, ya, para empezar ahorita me encanta. Un poco extenso, porque hay mucha... Pero no lo conocemos. El problema es que esto yo no lo sabía. A ver, tenemos... Raquel Palomo, muy interesante tema de la historia de Yucatán. Gracias, Raquel, gracias. La doctora Mariana Domínguez, nada de eso nos lo enseñaron en la escuela. Situaciones interesantes que normalmente ignoramos. Absolutamente. Pues de hecho, sí. Sí, ahorita lo enseñaron. Porque lo enseñaron a ti, güey, porque no enteraron. Vaya, pero lo vimos así de pasadita. Pues lo habrás visto tú, porque yo no me acuerdo en qué año lo habrás visto. En mi vida, ¿dónde? En primero de prepa. En primero de prepa llevábamos historia de Yucatán y historia de Mesoamérica. Nada, sí me acuerdo de eso. Sí, me acuerdo por algo. Cada nos dice. Compraba el libro de historia de Yucatán. Que es De hecho, bueno, ya lo voy a mostrar. Es el libro de... Ahí está el libro. En este libro, obviamente lo vemos de forma muy escueta. ¿Veíamos eso en la prepa? Acuérdate que en el primer semestre... Lo veían ustedes porque era guay eso, ¿no? Así. ¿Y tú no estudiaste la prepa? Yo en bachilleres no estudié. Bueno. Por eso yo no llevé eso. Este libro lo llevamos en primero de prepa. Sí. Yo recuerdo el libro de historia de Yucatán con mis hermanos, pero no recuerdo que haya sido ese, pero sí Y me parece que en el primer semestre llevamos historia de México, que era un libro así gris con imágenes y en el segundo semestre llevamos uno de historia de Mesoamérica y de historia de Yucatán. Ahí está, pues. De hecho es un libro muy fácil de leer porque está muy general lo que. Pero yo no me acordaba ni supe que. Y aquí mencionan todo eso que estoy hablando. Fíjate. De forma muy general y superficial. Cuando debería ser para los yucatecos algo ¿Qué más tenemos, Cintia? Cada nos dice, creo que ni siquiera en el curso de historia de Yucatán que nos dan en primero de prepa se toca este tema. Entiendo que no quieran considerarlo oficialmente como la primera chispa a nivel nacional, pero que para nada nos lo enseñen en la escuela, ni siquiera a nivel estatal, no lo entiendo. Sí, debería arreglarse, pero además son, ellos dicen que soy un poco anticentralista porque critico mucho este tipo de cosas, pero fíjate, en los programas cuántas cosas de Yucatán hemos visto que no están en la historia. O sea, vamos, esto del 4 de junio yo ni lo sabía, la verdad, ni lo sabía. Y sí es la primera chispa de la revolución, porque además, qué valor tuvieron, me iban a censurar, qué valor tuvieron para ellos organizarse y ponerse en contra de un gobierno federalista y pelear. Porque ¿cuántos más querías? Ellos sabían que iba a venir un regimiento del centro y todo esto. O sea,
de ¿cómo se llama? Nuevamente el Oriente. De hecho, hay un detalle un diálogo que tiene Ramírez Jiménez Borreguín, el redactor del plan de Celcop, y con Ramírez Bonilla, y les dice que ya tenemos preparados. Ruiz Ponce y Ramírez Bonilla en los terrenos arengar a las poblaciones cercanas. Ya tenían un ejército de entre 1.500 2.000 indígenas mayas, y les dice, oye, todo está muy fresco lo de la guerra de castas, no vaya a pasar lo mismo de las cosas que dice Borreguín. Siempre el Oriente, pero observa, fue un lugar. Tenemos, ¿a quién le recuerdas tú como el padre de la Revolución Mexicana? El padre de la Revolución Mexicana. Los que nos enseñaron que son los padres de la Revolución Mexicana. Bueno, pues los primeros mártires son Aquiles Cerdán, ahí está. Francisco Madero, Pino Suárez, Luciano Carranza, los traidores de todos ellos, porque siempre tuvieron a su traidor ahí a un lado. Huerta, y siempre, por eso hay un libro, no sé dónde esté ese libro, yo lo vi en México, que se llamaba México ensangrentado, de que habla de que México siempre terminó ensangrentado todos. Han matado a todos. Mataron a Francisco Madero, lo mataron. A Venustiano Carranza lo mataron. A Pancho Villa lo mataron. A Zapata lo mataron. O sea, a Salvador Alvarado lo mataron. O sea, a Obregón lo mataron. Creo que Juárez se salvó, ¿no? Él muere de una angina de pecho. Pero pues él fue, antes fue de la reforma. Y todo fue traición. Siempre lo traicionaron. Siempre hubo gente ya que, por eso dice que México ha construido su historia a través de la sangre. Y muchos que a lo mejor deben haberse muerto de alguna forma, llegaron a la vez. ¿Sí? Ortiz Argumedo, y ahorita vamos a ver cuál fue lo que... Al que han satanizado toda su vida. Porfirio Díaz. Pues Porfirio Díaz murió de viejo en París. Y hizo muchísimas cosas acá también. Sí. O sea, de hecho, todos los caminos que hicieron fueron de él, las instituciones como el Seguro Social y todo, que ahorita pues nos vamos a hablar de lo que son una basura, pero hay muchas cosas. Hay que también sacar lo positivo. Pero cuando nos dijeron a los yucatecos que los verdaderos padres de la Revolución Mexicana estaban y se levantaron en Valladolid? De hecho, fíjate que yo en primaria cantábamos una canción en la clase de canto, de artísticas. Teníamos dos maestros. Cántala. Teníamos nuestro cancionero, y había una canción que decía: Aquiles Cerdán en Puebla, Ruiz Ponce en Valladolid, aguerridos y valientes, aprestándose a la lid, y ya no me acuerdo más. Pero yo en esa época te estoy hablando de los entre primero y tercero de primaria. Bueno, creo que en toda la primaria cantábamos esa canción. Me puse en el comentario como cantante eres buen abogado. ¿Qué clase de comentarios? ¿Cómo se llama? Pero al final de cuentas era para enfatizar el comentario, ¿no? Pues yo no recuerdo que cantaban a Ruiz Ponce junto con Aquiles Cerdán. No sé cómo se llama la canción, ni quién era el autor. Ya no me acuerdo si alguien la conoce. A mí me da realmente mucho gusto saber. Me da mucho gusto saber que en Valladolid el 4 de junio se hace esa celebración, porque es realmente un honor que en Yucatán oímos hablar de Pancho Villa, que no hablemos de su calidad de persona porque era terrible. Yo creo, me atrevo a decir que ninguno de esos generalotes, porque supuestamente la Revolución Mexicana estalla para derrocar a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz a los 6 meses renuncia. Ahí está la carta de renuncia, búsquela. La carta dice, entre las partes que dice: para evitar el derramamiento entre los hermanos mexicanos, renuncio. Las razones discutibles puede haber, ya los expertos historiadores, ya cada uno emitirá su opinión, pero bueno, se renuncia. Viene se convoca el presidente constitucional, ya la revolución renuncia. ¿Cuánto tiempo duró la revolución? La revolución oficialmente duró hasta
supuestamente después del constituyente de 1917, pero todavía siguen, hasta 1920 todavía hay... Estamos hablando de 10 años de revolución. A Zapata lo matan en 1919, en una emboscada que le tienden. O sea, fueron 6 meses que se... Y la revolución hay quienes dicen que termina después de los cristeros, a mediados de los años 20. Es el colmo, o sea, vamos, fueron 6 meses que tardó Porfirio Díaz en renunciar, y después todos los demás generales, 9 años y medio peleándose el poder entre generales, los generales, todos los revolucionarios. Bueno, habían también personas que fueron porfiristas. Bueno, el que mata a Madero es Victoriano Huerta, que era un general porfirista. Junto con otros generales porfiristas, en la decena trágica asesinan a Madero y a Pino Suárez, que ya habían sido presidente y vicepresidente. De hecho, Pino Suárez primero gana aquí las elecciones por el partido antireeleccionista, pero como lo nombran también vicepresidente, pide licencia y se va con Madero. Eso le costó la vida. O sea, pero volvemos, una copia fiel de lo que hoy es el poder en México. O sea, es un constante viendo quién va a ocupar la silla, olvidándose desde que somos país independiente es lo mismo. Ha pasado lo mismo. Ahora, hablando de Yucatán, hemos visto en Saboreando Yucatán este tremendo ejemplo que dieron estos sí deberían tener un monumento, no sé si lo tengan, ahí en Valladolid, allá en Mérida. Pues ya de ese parquecito donde están las placas, donde los fusilaron. Como no sea eso, absolutamente nada. Ok, vimos en Saboreando Yucatán cómo la gente de Celestún, de Cisal, pelea contra los piratas tejanos. O sea, hemos tenido una península llena de acontecimientos heroicos no reconocidos, porque el centro no le ha dado la gana y nos ha querido meter solamente sus eventos. Pues mira, y vamos a ser honestos, viva la República de Yucatán. Vamos, ese es otro que tenemos que tomar, porque es un separatismo malentendido, y de hecho hay parte de esto que me gustaría tocar antes de que terminemos el programa. Pues ojalá. Pero también allá yo creo que hay falta de interés de las autoridades locales de difundir nuestra historia. Toda la península de Yucatán ha sido una amalgama de gente valiente, de gente que ha hecho historia, pero que ha estado siempre relegado por el centro, cuando somos totalmente heterogéneos en cultura, heterogéneos, o sea, y no estoy diciendo que sea malo, son muy bonitas las tradiciones del centro, del norte, pero Yucatán en sí se cuece aparte. Claro. Eso ha pasado toda su vida. ¿Tenemos un comentario, Cintia? Sí, Raquel Palomo nos dice: según entiendo, solo nos confundieron, no hubo tal revolución porque Porfirio Díaz renunció. Lo que hubo es una serie de traiciones por él. Una lucha, una pugna por el poder. Fueron 19 años y medio de estarse peleando el poder. Sí, y ya la revolución era eso de que Zapata mismo sabía que varias veces hizo el comentario de que eso de que le iban a dar la tierra a los no, de hecho yo creo tierra y libertad, que si hubo tierra, si hay alguien que puede ser considerado un auténtico idealista en toda la revolución Zapata, fue Emiliano Zapata. Claro, era Zapata, que no era Villa, era un gavillero, un bandolero en el norte, ¿no? Una persona muy violenta, y de hecho nunca hubo una gran amistad entre ellos, hasta donde yo sé. No, amistad no, tampoco hubo enemistad hasta donde yo sé, pero pues, no hubo una amistad, pero incluso hay fotos donde están bastante alejados uno de otro. Operaron en dos frentes distintos, y yo creo que en circunstancias distintas. Villa operó como que todo el norte del país. Sí. Zapata prácticamente lo que era Morelos y la zona de Tierra Caliente, así la zona aledaña, fue más pequeña, pero no por eso. Porque entonces le decían el caudillo del sur, y aquí no estuvo. Sí, el otro era el caudillo del sur, aquí nunca pegó, aquí nunca pisó, o sea. Bueno, yo sé, tú sabes. No, en Yucatán no, pero por ejemplo Felipe Carrillo Puerto fue soldado Zapata, se unió a las fuerzas de Emiliano Zapata. Sí, pero se fue allá.
Sí, o sea, aquí ni tocaron. Aquí no hubo. La único arma es el que estamos hablando ahorita, el de Ortiz Argumedo, que además, con el pretexto de armar las fuerzas para defenderse, ya Salvador Alvarado ya lo había mandado Carranza a hacerle frente a Ortiz Argumedo, y después de la pifia de Garcilaso, él se establece en Campeche y después empieza a marchar desde Campeche. Fíjate, allá no venían en tren, ya venían marchando hacia Mérida. ¿De Campeche a Mérida? De Campeche a Mérida. Se arman una serie de fuerzas, principalmente de voluntarios. De hecho, este librito que me regaló, ¿el librito? Este es muy interesante. Seguimos. Me lo regaló doña María Cristina González, una muy amiga de la familia. Este libro lo escribe don Lorenzo González Reyes. ¿Cómo se llama? Don Lorenzo González Reyes escribe este libro. El libro se llama Los Defensores de Jalachó. Sí, y es muy interesante, es muy cortito, te lo lees en un par de horas, o sea, ni siquiera es muy fácil de digerir. Oye, ¿dice marzo de 1915? No, marzo de 1915 fue la batalla. Fue la año de yo. No, él lo en 1960, pero lo interesante es que son sus memorias. Él participó en la batalla de Jalachó. ¿Qué pasó ahí en Jalachó? En Jalachó, allá se enfrentaron las fuerzas de Argumedo de Ortiz Argumedo con las de Alvarado. Entonces empieza a marchar hacia Mérida. Hay una efervescencia de voluntarios. Aquí nos menciona de todas las condiciones y clases sociales, desde el indígena más humilde, campesino, al ricachón, hijo de hacendado, que forman parte de las fuerzas de Ortiz Argumedo. Menciona don Lorenzo González de una situación, de hecho hay que leerlo, como lo va dividiendo por partes, hay que ir como que recogiendo y después enlazando, pero lo que él dice, que cuando era gobernador Eleuterio Ávila, que era un gobernador carrancista, llegó mucha gente del centro, militares, todos esos militares que venían de la revolución, pues gente ruda, violenta, decían, los identificaban porque eran por el sombrero tejano y por las pistolas en la cintura, de los que primero eran proclives a la menor provocación, matar, o sea, sacaban su pistola, tú tenías te metían un balazo y te mataban. Acosaban a las damas de la ciudad. De hecho hay uno de un militar de estos que fue tal grado la cosa, es una muchacha que te tuvo que pedir asilo diplomático en una embajada, porque y además eran con una impunidad que había. Ellos, entre otras cosas, tomaban animadversión del yucateco, que además siempre ha sido localista, hay que reconocerlo. Entonces se forma, pues en defensa de la invasión de Alvarado, se forma un ejército de voluntarios muy numeroso. No logro obtener el dato de cuántos eran, pero eran varios miles de personas, conformados, en ese caso, don Lorenzo González, en esa época era un estudiante de prepa, estamos hablando, terminando la prepa, estamos hablando de un chamaco entre, 17, 19 años, y así hubo muchos estudiantes. Hubo el grupo de los trabajadores del comercio, de casas comerciales, de artesanos, de hijos de hacendados, de comerciantes, que conformaron este ejército. Los estuvieron allá, sí, por eso vino la confusión de ¿cómo se llama?, del castillo de San Benito, del castillo de la ciudad de San Benito, porque allá sí era base militar, allá los tenían encuartelados. Recibieron cierta instrucción, les dieron armamento, les dieron cartuchos,
y en algún momento determinado nos mandan a Jalachó. Aquí narra desde qué armas tenían, cómo recibieron instrucción, cuáles eran los sentimientos, los ideales, los campamentos, etcétera. Te van narrando acá. Pero para no hacer largo el cuento, ellos nos mandan a principios de marzo de 1915 a Jalachó. Ya habían en los pueblos de las haciendas de Pocboc y de Blancaflor que están en el estado de Campeche, ya habían fuerzas que habían adelantado a ellos y que habían sido vencidas por Salvador Alvarado, derrotadas con cierta facilidad. Unos combates cruentos, a pesar de la diferencia de entrenamiento y de armamento, porque además aquí lo menciona don Lorenzo, lograron hacerle un frente bastante que no se esperaba a Alvarado, y cómo se llama, y le lograron hacer bastantes bajas al ejército federal, a pesar de la diferencia. Aquí estamos hablando de muchachos, de indígenas, de ancianos, que le hicieron frente a un ejército profesional, que venían fogueados, entrenados, y además maleados de todos los movimientos de 5 años de lucha en el centro del país de la Revolución Mexicana, que ellos vivieron pues lo peor, los cuentos combates de la Revolución, enfrentándose con soldados bisoños, inexpertos, que por más entrenamiento que habían recibido en unos cuantos meses, porque Ortiz Argumedo se hace del poder en febrero de 1915, y ya para marzo, ¿cuánto más armamento, más entrenamiento puede haber tenido? Además, él menciona que la mayoría de los rifles que ellos tenían, unos rifles Remington de finales del siglo XIX, de los ejércitos porfirianos, que eran unos rifles de un solo tiro. Tú disparabas, abrías la recámara, metías y volvías a disparar. El ejército federal ya venía con rifles Mauser de 5 tiros. Además, esos Remington están adaptados los adaptaron para que usen el cartucho del Mauser. Habían unos cuantos fusiles Winchester 30-30, que era el clásico de la revolución, que es con el que sale Zapata. Sí. De los vaqueros y demás, que eso se los destinaron a los oficiales. Y ese era el momento que había escaso parque. Y pues ellos los mandan así, todos muy contentos, porque ni tenían idea de lo que era vivir una batalla, muchos soldados muy jóvenes. Y cuando llega él a Jalachó, él menciona que pues había unas señoras allá que lo recibieron, que les dieron de comer, pero pues estaban preocupadas porque tenían algún esposo o algún hermano o algún hijo que estaba en Jalachó, en Blancaflor, en Pocboc, y no sabía nada de ellos. Estamos hablando por ahí del 13, llega más o menos el 12 de marzo, y por allá primero la batalla de Pocboc, y después el 14 de marzo la de Blancaflor, y pues no había mucha información. Los oficiales iban y venían al frente, pero no, quizás para no preocuparlos o demás. La cosa es de que de repente empiezan a llegar los heridos. Hablan de un mestizo que venía marchando, aún así con la sonrisa en el rostro, pero con un ojo colgando. Y eso los empiezan a subir al tren y los mandan para Mérida. Y de hecho llega un oficial que dice, bueno, todos los muchachos, casi niños, o sea, a muchos adolescentes, les dice, bueno, que con los heridos se regresen a Mérida. Pero pues ya les habían destinado a estar en un punto de avanzada, y pues ya les hace así una demanda abrazo, y que pues les desea toda la suerte del mundo. Este es el grupo de don Gonzalo. Ellos los mandan de avanzada, los ponen, y los mandan a esperar. Allá les dan agua, les dan su rancho, su alimento y demás. Y ya el 15 de marzo, ellos oyen que de repente les empiezan a disparar con una ametralladora, pero hacia arriba. Ellos estaban abajo de unas matas de ramón, y en las ramas estaban dando.
y de repente empiezan a oír en varios puntos del pueblo de Jalachó, que empieza a ver el movimiento. Para todo esto hay un dato muy interesante. Llegan indígenas mayas del oriente, a los que le llamaban los cazadores de venado, que eran pues, gente que se dedicaba a la cacería de animales silvestres, que tenían fama de donde ponían el ojo, ponían la bala. Obviamente no tenían ningún entrenamiento militar y se los ponen a ellos para que ya tenían cierto, los empiecen a entrenar y a ¿cómo se llama? Pues a organizarse con ellos, ¿no? Cuando empieza la batalla, que empiezan con sus rifles Remington a disparar, se dan cuenta de que estaban prácticamente inservibles. Se trababan mucho, decían que a pedradas tenían que abrir la recámara para poder meterle en otra bala, hasta que llegó un momento que ya no podían abrir y los tiraron. Ya después se arrepintieron, los quisieron recoger, los mataban, hubo mucha deserción, inclusive entre oficiales los abandonaron, se fueron, nada más quedaron dos oficiales que los mataron en la batalla. Cuando empieza entonces el ataque frontal del ejército de Alvarado, es cuando entonces entran en acción los cazadores de venado. Ellos sí tenían sus armas cuidadas y aceitadas y preparadas, y entonces frenan en seco al ejército del Alvarado, porque se empiezan a causar un montón de bajas. Entonces ellos se parapetan, entonces empieza el tiroteo. De lo que pensaban que ellos iban a hacer una fácil toma de esa posición, ya no pudieron, los pararon en seco, y si no es porque tenían carencia de parque y además la deficiencia de las armas, hubieran aguantado quién sabe cuánto tiempo. Al final de cuentas, la superioridad del ejército y el entrenamiento de Alvarado iba a prosperar, pero ¿cómo se llama? Pero pues se las iba a hacer más difícil. Para hacer largo el cuento, ya para la noche, más o menos a media mañana empieza la batalla de Jalachó. Ya cuando ellos prácticamente pues lo rodean, y dice que tuvieron la suerte de toparse con un oficial, por decirlo, buena onda. Yo no sé si por ver que eran muy jóvenes o porque realmente pues también entre los militares había admiración cuando se enfrentaban a un buen enemigo. La cosa es de que les dice, levanten las manos, que se rinden, y enseguida los soldados empiezan a formar los aculatazos y son reprendidos por este oficial. Dicen, no los toquen, o sea, no los maltraten, ellos son prisioneros de guerra. Dice, ya creo que por eso tuvimos suerte, nos llevan a la estación de tren de Jalachó, ya empiezan a ver que los árboles hay colgados, y pues ellos los tuvieron allá. Después de muchas horas les dieron agua, se estaban muriendo de sed, les dieron algo de comer y los mandan presos a Campeche y de allá a Veracruz. Después él logra regresar, pero por ejemplo muchos no corrieron esa suerte, muchos eran donde los tomaban, los pasaban por las armas, los fusilaban. Entre ellos él menciona, entre sus compañeros estaba un caso muy especial, que era el de Wenceslao Moguel Herrera, conocido famoso como el fusilado. De hecho, yo de chamaco, antes de conocer todas esas historias, yo me acuerdo que mencionaban mis papás el fusilado de Jalachó. Don Wenceslao, que era un joven, igual estudiante, compañero de don Lorenzo, el grupo que donde estuvo, pasaron por las armas, era un joven igual, estudiante en esa época, y lo famoso de Wenceslao es que lo fusilaron, le dieron el tiro de gracia y sobrevivió. De hecho tenemos la imagen allá. ¿Qué es lo que pasó? Él en el cuerpo recibe 8 tiros. ¿Esa es su imagen? Ese es él. Ah, caray. Él recibe 8 tiros en el cuerpo y le dan el tiro de gracia. Nada más que el tiro de gracia, en vez de dárselo a 100, se lo dan acá. Y se da cuenta, tiene destrozada la mandíbula. Sí. Le destrozaron parte de la mandíbula y parte de la lengua. Y mi mamá me decía que ella lo veía en el centro, así, yo hablaba allí. Y otra cosa,
es uno de los 2 yucatecos que aparecen en Ripley, aunque usted no lo crea. De hecho, yo me acuerdo que una vez que éramos niños, que uno de mis primos viajó a Nueva Orleans, que hay un museo de Ripley, aparecía una imagen de este Wenceslao, obviamente una representación de maniquíes que sale así como que lo están fusilando, ¿no? Aquí está, de hecho aquí está con Ripley, ¿verdad? Sí, cierto. Ajá. El fusilado. El fusilado en Jalachón. Entonces era famoso por eso, porque lo fusilan, le dan el tiro de gracia y sobrevive. Allá en la madrugada reacciona, lo meten a la iglesia, unos compañeros lo rescatan y pues bueno, al final de cuentas sobrevive y llegó a viajar a Estados Unidos dentro de la exhibición de Ripley, aunque usted no lo crea. Y pues vaya. Pues ahí está. Esa es una historia que tampoco me sabía. Yo aprendo mucho aquí en Saboreando Yucatán. Espero que ustedes también estén. No sé si alguien había oído del fusilado de Jalachó. No, si no lo sabían, ahora. No, si yo soy de chico, me acuerdo, mis papás. Ahora quieren hacer un fusilado de la 4T. No es cierto, no quieren hacer fusilado de la 4T. No quieren hacer fusilado de la 4T. Hay comentarios. ¿Algún comentario más que tengamos, Cintia? Solo Raúl Polanco nos comenta: fusiles de cerrojo, Winchester, carabinas de repetición. Es correcto. Con ese fusil de cerrojo es el fusil Mauser. Bueno, hay varios, pero el que tenía el ejército era el Mauser. El Winchester era la carabina 30-30 que se caracterizó mucho, sobre todo por el lado revolucionario. El ejército federal era más de ese, pero aquí en Yucatán estaban con los rifles de desecho Remington de un solo tiro. Sí, claro, que usaban y otra cosa. De hecho, los tenían muchas personas de los pueblos. De hecho, todavía usaban los bancarios y bisones que se cargaban con pólvora y con balas de plomo redondas. Ortiz Argumedo, cuando cae Jalachón, agarra todo el dinero de los bancos y se pela a Cuba. Pues ese fue el más abusado. Claro, y pues allá vivió. Él regresa a México años después y llega hasta la avanzada edad de 92 años, muere de viejo tranquilamente. ¿Y con lana? Pues yo me imagino. ¿Quedó con lana o no con el dinero? Pues hay una cuestión de que en varias partes he leído que este movimiento Ortiz Argumedo mucho lo tildan de separatista. Y mencionan que el movimiento separatista. Aquí don Lorenzo dice que no fue tal, que las razones del pueblo fueron más las que te dije, ¿no? Ciertos abusos del gobierno carrancista los que los orilló a eso, y obviamente debe haber habido alguna cuestión ideológica que los pues a fin de cuentas, como pasa con todos estos movimientos, los manipulan. Pero por ejemplo, no era que querían separarse. De hecho, en ningún lado he visto que, por ejemplo, los hacendados hayan financiado este movimiento. No mencionan nada de los hacendados. Sí hay hijos, por ejemplo, el hijo de don Sixto García, que era una de las personas comerciantes acaudalado de Yucatán. De hecho, hay sus dos casas famosas. Una está casi a un costado del Palacio Municipal, en la esquina de la 62 con 63. ¿Así? Está la casa de los ladrillos, que fue de la familia Peón. Uh-huh. Y enfrente está esta casa, donde mucho tiempo hubo videojuegos y esa casa. Sí. Y la casa contraesquina del Parque Chimná, donde está el Callejón del Árbol. Uh-huh. Mucha gente la conoce como la casa de las Alonso. Esa casa originalmente fue de don Sixto García, era su casa de campo. Pues su hijo estaba entre los soldados, y con grado de soldado raso. No creas que le pusieron a él de oficial y que no, él también participó activamente con el mismo grado, todo lo que decían. No había una diferenciación entre los voluntarios de clases sociales. Habían desde gente económicamente poderosa hasta
humildes campesinos, pasando con toda la clase media que era la mayoría. Habría que ver y dicen que hay que era un movimiento separatista. Sí, ¿por qué voy con los de los hacendados? Hay una película que les recomiendo mucho, aunque a mí no me gusta esa película porque siento que no refleja exactamente nuestra historia y siento que exagera en muchos aspectos. Pero ya esa película que protagonizó Ignacio López Tarso se llama La Casta Divina. La Casta Divina. Está en YouTube, véanla. Y hay varias partes. Por ejemplo, una parte que entran, supuestamente el ejército Salvador Alvarado por el Parque San Juan, pasan el arco y de repente en una de las puertas hay allá una bandera de Yucatán. Pero mi general, una bandera separatista, 14 soldados, ¿no? Entonces la agarran, la bajan y se la llevan. Hay unas partes donde salen los hacendados, hijo, que anda, me da orgullo que te pelees, que te vayas a defendernos contra esos guaches. Realmente, si yo no soy experto de lo que es la Revolución Mexicana, pero por lo menos lo que he leído, yo no he encontrado evidencia que haya sido exactamente así. Era nada más un ajuste fílmico. Sí, obviamente, si bien sabemos que todo ese tipo de obras de cariz histórico, si bien están basados, tienen como un fundamento en hechos reales, a fin de cuentas es una ficción, y allá el autor de esa ficción se toma pues todas las libertades que quiera. Muy buena película, La Casta Divina. Ajá. Muy buena película. De hecho, yo hace mucho tiempo la vi, no la he vuelto a ver, pero de hecho, sí me gustó yo cuando la captura de esa bandera de Yucatán sí se dio. La bandera original que hundió por 2 horas en el ayuntamiento en 1841, en la separación de Yucatán, que hubo grupos extremistas que la izaron y después la bajaron y nunca más volvió a ondear, estaba en el Museo de la Ciudad de Mérida, exhibida. ¿De dónde está ese museo? El museo, no me acuerdo en esa época dónde. No, la recuerdo no existían el Palacio Cantón era no, pero ¿dónde está exhibida ahorita esa bandera? Esa bandera la agarra Alvarado y la manda a México. No sé exactamente si está terminó en Chapultepec o no me acuerdo. No, que nos devuelven otra bandera. Se la llevaron, pero no estaba así colgada como símbolo de rebelión. Estaba exhibida en el Museo de la Ciudad. Qué lástima. Ojalá la regresen aquí, que nos regresen otra bandera. ¿Qué libros tenemos hoy? Bueno, aquí todos los que me sirvieron Ya vimos el de la historia de Yucatán de la universidad. Sí, pues vaya, es una maravilla. Lo consulté como de los es más, mira que lo voy a digitalizar porque está muy dado en la torre. Está muy padre, se ve padrísimo. Y estos dos que ya le hemos mostrado en otros programas, pues vamos a mostrar Valladolid, que se llama Valladolid, una ciudad, una región, una historia, de Renan Ágora Bianchi y Luis A. Ramírez Carrillo. Ahí está el libro que recomendamos hoy, el libro de la semana. Y tenemos La ciudad heroica, historia de Valladolid, Yucatán, de Osvaldo Vaqueiro Anduce. Pues ahí está. Saludos a todos nuestros amigos de Valladolid, tenemos bastantes amigos en Valladolid, muchos usuarios de Valladolid, una hermosa tierra próspera de gente muy trabajadora. Bueno, nos llevamos bastante. Ahí está, ya nos llevamos bastante, pero estuvo muy padre la plática, aprendimos muchísimo y viva Yucatán, ya ve qué nivel de gente tenemos, y esto pues es de admirarse, y yo sigo estando orgulloso de ser yucateco, del bello y heroico puerto de... no es heroico, pero no me importa, el bello y heroico puerto de Progreso, la maravillosa zona costera de los yucatecos, ¿no? Es por excelencia Progreso. También hablaremos de la... ¿verdad? Hay que hablar de Progreso. Hay que hablar de la historia de Progreso porque es interesante. Es prácticamente un puerto que se creó para la exportación de nequén. Bueno, pues ahí está. A mi consideración. Ahí está, y ahí tiene su historia también cuando hacen el puente de altura con Víctor Cervera Pacheco y también cuando nos desaparecen los Estados Unidos la isla Pájaros que está por allá, ¿no?
Ah, caray. ¿No sabías eso? No leí la bermeja. Ah, bermeja. Bueno, para los que lo llaman. Yo había oído de la bermeja, que muchos dicen que no existe tampoco. Ah, pero hay muchas pruebas de que sí, de que por los litorales petroleros los Estados Unidos nos truenan. ¿Hay algún comentario final, Cintia? Les damos muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Me encanta la historia de Yucatán y sobre todo estas que no son tan conocidas y que no nos enseñan tanto en las escuelas. ¿Algún comentario final, Miguel? No, allá veo, ese filming. Ok, tenemos a Spam. ¿Algún comentario final? Pues nada más agradeciendo nuevamente su atención y su paciencia, sobre todo con estos de repente son un poco extensos y un poco difíciles. Son pero si no las cuentas como son con los hechos, pues no los apreciamos, y sobre todo que no tenemos la oportunidad de escucharlo en otros lados, o teníamos que recurrir a los libros que a veces no son tan fáciles de encontrar estos libros ahora. No están tan digitalizados, y la historia de México no contempla estos hechos, o los contempla de manera muy superficial. Claro. Así que yo creo que vale la pena escuchar estos relatos a fondo y saber, aunque nos lleve un poquito más de tiempo, de qué están tratando. Entonces, gracias, Miguel, gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo de Saboreando Yucatán. Vienen capítulos interesantes. Cintia, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuándo se republica esto? Antes de eso, centramos un último comentario. Raquel Palomo, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Raquel, por las compartan esta publicación. Gracias, Raquel. Y este episodio se republica los sábados a las 8 de la noche. Sábados a las 8 de la noche, si quieren dormirse. El sabadito hay un pleito allá entre Argentina y México también. Pues a la 1 de la tarde. Pues a la 1 de la tarde. Ahí está, vamos a ver qué pasa con México. Tengo acá también al doctor Enrique Castellanos. Interesante programa, saludos a todos. Gracias, doctor, qué bueno que te gustó. A mí me encantó y me encanta conocer estas cosas. Ya estoy pensando que nos vamos con mi mujer a Valladolid el 5 de junio. Hay que hacer agenda ahí para que nos vayamos a ver. No vas a ver nada porque es el 4. Es el 4. Ya no vas a pasar Valladolid. Cambia la agenda al 4. Cambia la agenda al 4, es el 4, tienes razón, es el 5, ¿no? A todos nuestros amigos gringos, felicidades por el Día de Acción de Gracias de los Estados Unidos. Arranca el viernes el Black Friday norteamericano, que es el buen fin. El buen fin de los Estados Unidos, donde sí es un verdadero buen fin. E inicia de lleno la temporada navideña en los Estados Unidos, y aquí pues ya iniciamos, ¿no? Ya hay muchos arbolitos y esperamos el Guadalupe Reyes. Esperamos el Guadalupe Reyes. Gracias a todos ustedes, descansen, buenas noches, y nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche en Saboreando Yucatán. Buenas noches, hasta luego. Cintia, despídete, Cintia. Nos vemos, hasta luego. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.